El bolígrafo de platino se deslizó sobre el papel con un susurro seco, un sonido casi imperceptible que para Ricardo Vargas era más dulce que cualquier sinfonía. Con una firma elegante y agresiva, selló el destino de un terreno en el corazón de la ciudad y el de su propia fortuna. 100 millones de pesos. La cifra resonaba en su mente, no como números, sino como un himno a su poder. Levantó la copa de champaña, el cristal frío contrastando con el calor del éxito que le recorría las venas. Frente a él, en la imponente sala de juntas de Vargas y Asociados, su socio, Javier, sonreía, aunque con una pizca de nerviosismo que Ricardo siempre despreció. «Por nosotros, Javier, por el futuro», exclamó Ricardo, su voz retumbando con una confianza que rozaba la arrogancia. «Hoy no solo compramos un terreno, compramos un pedazo del cielo, y lo vamos a llenar de oro». Javier asintió, chocando su copa con la de su socio. «Fue una negociación brutal, Ricardo. Por un momento pensé que los perdíamos». Ricardo soltó una carcajada corta y seca. «¿Perder? Javier, por favor. La palabra perder no existe en mi vocabulario. Existe invertir, dominar y ganar. Ellos no tenían opción. Yo soy la opción». Se acomodó el saco de su traje italiano, un gesto estudiado para lucir el reloj de oro que adornaba su muñeca. Desde su oficina en el piso 30, la Ciudad de México se extendía a sus pies como un tablero de juego, un vasto territorio de oportunidades esperando a ser conquistado por hombres como él. Para Ricardo, las personas, los edificios, las historias, todo era cuantificable, todo tenía un precio. El afecto era una debilidad, los recuerdos un ancla y la familia, a menudo, un obstáculo. Su filosofía era simple y brutal. El dinero era el único Dios verdadero y el estatus su único profeta. Había luchado desde abajo, con uñas y dientes, para escalar la pirámide social, dejando atrás cualquier sentimentalismo que pudiera frenarlo. Se había convertido en un depredador, en un mundo de concreto, y se enorgullecía de ello. La compasión era para los pobres, la nostalgia para los fracasados. Él era un hombre del mañana, un arquitecto de imperios. Justo cuando el primer sorbo de la costosa champaña tocaba sus labios, su celular personal vibró sobre la mesa de caoba pulida. El sonido fue una disonancia en su momento de triunfo. Frunció el ceño. Solo un puñado de personas tenía ese número. La pantalla mostraba casa. Un nudo de fastidio se formó en su estómago, disipando la euforia. «¿Me disculpas un segundo?», dijo a Javier, su tono ya despojado de toda celebración. Se levantó y caminó hacia el ventanal, dándole la espalda a su socio. Contestó con una frialdad calculada. «¿Qué pasa?». La voz al otro lado, la de su asistente, era vacilante. «Señor Vargas, lamento molestarlo. Sé que estaba en la firma del contrato. Es sobre su madre. Habla ya, no tengo todo el día», espetó Ricardo, observando el tráfico de la ciudad como si fueran hormigas insignificantes. «Hablé con ella de nuevo sobre los papeles de la venta. Se niega rotundamente, señor. Dice que de esa casa solo saldrá muerta». Un silencio helado llenó la línea. Ricardo cerró los ojos, no de dolor, sino de pura y absoluta ira. La casa, la vieja casona de la colonia Roma donde había crecido. Esa reliquia del pasado, ese mausoleo de recuerdos que se interponía entre él y su próximo gran proyecto. Un complejo de lujo en Santa Fe que duplicaría su fortuna. Para financiarlo, necesitaba ese activo, la casa familiar. ¿Le explicaste los términos? ¿Le recordaste el generoso departamento que le compré en Polanco con todas las comodidades que una mujer de su edad podría desear?, preguntó, su voz un siseo peligroso. «Sí, señor, se lo expliqué todo, pero ella solo llora y se abraza a las fotos de su difunto esposo. Dice que ese es su santuario, que cada rincón guarda una oración y una memoria de usted cuando era niño». «¡Basta!», la interrumpió Ricardo, golpeando el
Cristal con los nudillos. No quiero escuchar más cursilerías. Es una propiedad, un bien inmueble, no un maldito altar. ¿Entendido? Colgó sin esperar respuesta, su mandíbula apretada con tanta fuerza que le dolía. Regresó a la mesa, su rostro una máscara de furia contenida. Javier lo miró con preocupación. ¿Todo bien, Ricardo? ¿Es doña Elena? Ricardo vació su copa de un solo trago, el líquido burbujeante, ahora amargo en su boca. Mi madre, escupió la palabra como si fuera veneno. Sigue aferrada a esa vieja casa como si fuera el tesoro de Moctezuma. Se niega a vender. Bueno, es comprensible, se atrevió a decir Javier. Ahí vivió toda su vida. Crió a su único hijo. ¿Comprensible? No seas ridículo, estalló Ricardo, su control finalmente roto. Comprensible es querer progresar, construir, evolucionar. Esa casa es un lastre, son muros viejos y tuberías oxidadas que valen millones. Ella vive en el pasado, Javier, con sus santitos, sus rezos y el fantasma de mi padre. Pero yo vivo en el presente, y en mi presente esa propiedad es la llave para el proyecto más grande de mi vida. Caminaba de un lado a otro gesticulando con furia. Para doña Elena, cada grieta en la pared contaba una historia. El aroma a café por las mañanas era el de su esposo. El jardín descuidado era el campo de juegos de un niño que ya no existía. Era un santuario sagrado de amor incondicional. Para Ricardo, era un activo obsoleto, un capital estancado, un obstáculo sentimental que debía ser demolido, tanto física como figurativamente. El abismo entre ellos era más profundo que cualquier cimiento. Era la brecha entre el corazón y la cartera, entre el amor y la avaricia. Se detuvo de nuevo frente al ventanal, su reflejo superpuesto a la ciudad que ansiaba poseer. Una idea oscura, fría y afilada como el acero, comenzó a formarse en su mente. Si la razón no funcionaba, tendría que usar la fuerza. Si las súplicas eran inútiles, tendría que recurrir a la crueldad. La semilla de la avaricia, plantada hacía mucho tiempo en su alma, comenzaba a germinar, y sus raíces retorcidas se preparaban para estrangular el último vestigio de piedad que pudiera quedarle. Se acabó la paciencia, Javier, dijo en voz baja, su mirada fija en el horizonte. Esa casa va a ser mía, cueste lo que cueste. Para doña Elena, la casa no era una propiedad, era un santuario. Cada mañana, antes de que el sol se atreviera a pintar de naranja los volcanes que vigilaban la ciudad, ella ya estaba de pie. El primer rayo de luz que se colaba por el vitral del pasillo no iluminaba el polvo, sino los recuerdos que flotaban en él. Sus pasos, lentos y medidos por 70 años de vida, no hacían crujir la madera del piso. Le cantaban una canción familiar. La casa respiraba con ella. Sus paredes, tapizadas con fotografías en sepia y a color, eran el libro de su historia. Allí estaba ella, con su vestido de novia, del brazo de un hombre cuya sonrisa parecía poder detener el tiempo. Más allá, Ricardo, un pequeño chimuelo y con las rodillas raspadas, sostenía un trofeo de fútbol de plástico como si fuera la Copa del Mundo. Cada imagen era una estación de su vida, un ancla que la mantenía firme contra las mareas del Olvacio. Su rutina era un rito sagrado. Primero las plantas. Regaba los geranios del patio con un cariño meticuloso, susurrándoles palabras de aliento como si fueran sus otros hijos. Luego, la cocina. El aroma a café de olla y pan tostado llenaba el aire, un fantasma de los desayunos familiares que ya no existían. Y después, el momento más importante, se sentaba en el viejo sillón de orejas, desgranando las cuentas de su rosario. No eran solo rezos mecánicos, eran conversaciones. Hablaba con Dios, con la Virgen, y sobre todo, con su difunto esposo, cuyo retrato al óleo presidía la sala. «Ay, mi viejo», le decía con una mezcla de ternura y congoja, mientras sus dedos acariciaban el marco de madera. «Si vieras a nuestro muchacho, tiene tu misma mirada, pero se le olvidó cómo usarla para ver el corazón. Solo ve números,
contratos, pesos. La pintura, por supuesto, no respondía, pero en el brillo del barniz, Elena encontraba el consuelo de una presencia que nunca la abandonó del todo. Las visitas de Ricardo eran como ráfagas de viento helado que irrumpían en la calidez del hogar. Nunca llegaba sin avisar, pero su presencia siempre se sentía abrupta. El rugido del motor de su auto de lujo, el golpe seco de la puerta al cerrarse, sus pasos rápidos y resonantes sobre el piso que ella pisaba con tanta reverencia. No se quitaba el saco, siempre parecía a punto de irse. «Hola, mamá», decía, dándole un beso en la mejilla que no aterrizaba, que se quedaba flotando en el aire. Sus ojos no se detenían en las fotos ni en las flores. Escaneaban el espacio, midiendo metros cuadrados, calculando la plusvalía. «¿Cómo estás, mijito? ¿Quieres un cafecito?», ofrecía ella, con la esperanza de retenerlo 5 minutos más. «No, gracias, mamá. No tengo tiempo. Vengo a hablar de...» «Lo nuestro», respondía él, y el corazón de Elena se encogía. Lo nuestro siempre era lo mismo. La casa. «Ricardo, por favor, ya lo hemos hablado», suplicaba ella con una voz suave pero firme. «Y seguiremos hablándolo hasta que entiendas que es por tu propio bien», insistía él, adoptando un tono de falsa paciencia. «Mamá, esta casa es un monstruo. Te gastas un dineral en mantenimiento. Es demasiado grande para ti sola, y no es segura. He visto un lugar increíble para ti, un asilo moderno, con jardines, enfermeras las 24 horas, actividades, harías amigas, estarías cuidada». Mientras hablaba, Elena no lo miraba a él. Su vista se perdía en un punto del suelo, justo al lado de la chimenea. En ese mismo lugar, un Ricardo de 5 años había llorado desconsoladamente por una rodilla raspada. Ella lo había levantado, lo había llenado de besos y le había prometido que mamá siempre estaría ahí para sanar sus heridas. ¿Cómo podía ese mismo niño querer arrancarla de la única tierra firme que le quedaba? «Este es mi hogar, hijo. Aquí naciste, aquí murió tu padre», respondió ella, su voz temblando por primera vez. «Las paredes guardan nuestras risas. ¿No las oyes?». Ricardo soltó un suspiro de exasperación. «Mamá, no empieces con tus dramas. Las paredes no hablan, solo guardan humedad y necesitan una fortuna para repararse. El valor de este terreno se ha disparado. ¿Sabes lo que podríamos obtener? Podrías vivir como una reina el resto de tu vida sin preocuparte por nada». «Yo no quiero ser una reina. Yo solo quiero morir donde viví», dijo ella, aferrándose a su rosario como si fuera un salvavidas. Y entonces lo miró directamente a los ojos. «Le hice una promesa a tu padre. En su lecho de muerte me tomó la mano y me hizo jurarle que nunca dejaría esta casa, que cuidaría de su memoria entre estos muros. Un juramento, Ricardo. ¿Sabes lo que es eso?». Él desvió la mirada, incómodo. La mención de su padre era el único argumento que lograba desarmarlo por un instante, pero la codicia era un blindaje más fuerte. «Los tiempos cambian, mamá. Papá habría entendido. Él querría lo mejor para ti, y lo mejor es asegurar tu futuro, no aferrarte a un montón de ladrillos viejos». La crueldad de sus palabras la golpeó como una bofetada. Para él, el lugar donde su padre dio su último aliento era solo un montón de ladrillos viejos. La desconexión era total, un abismo insalvable entre el valor y el precio. Él veía un activo financiero, ella, el alma de su familia. Cada visita terminaba igual. Ricardo se iba frustrado, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión y dolor. Y doña Elena se quedaba sola, abrazando el retrato de su esposo, pidiéndole perdón por un hijo que ya no reconocía. Los teléfonos en las oficinas de Vargas y Asociados no dejaban de sonar. Cada llamada era una aguja más en el globo de presión que se inflaba alrededor de Ricardo Vargas. Sentado en su lujoso sillón de piel, con la vista panorámica de la Ciudad de México, extendiéndose como un trofeo a sus pies, sentía que las paredes de cristal comenzaban a encogerse. El proyecto en la Riviera Maya
su obra maestra, el negocio que lo catapultaría a las grandes ligas, pendía de un hilo. La liquidez que solo la venta de la casona de su madre podía proporcionarle. El dinero de los inversionistas estaba condicionado, y el plazo se agotaba como arena entre los dedos. Javier, su socio, entró en la oficina sin tocar, con el rostro tenso y un par de carpetas bajo el brazo. Era un hombre que navegaba en las mismas aguas de la ambición, pero su barco todavía tenía un ancla moral, una que Ricardo había cortado hacía mucho tiempo. Ricardo, acabo de colgar con la gente de Monterrey. Están preguntando por el depósito de garantía. Se nos viene el tiempo encima, dijo Javier, dejando caer las carpetas sobre el escritorio de caoba. Lo sé, Javier, no tienes que recordármelo cada 5 minutos. Estoy en eso, respondió Ricardo, pasándose una mano por el cabello con un gesto de fastidio. Javier lo miró fijamente, su expresión suavizándose un poco. Oye, sé que es complicado, pero ¿cómo van las cosas con tu mamá? No la estarás presionando de más, ¿verdad? Ricardo soltó una risa seca, desprovista de humor. ¿De más? Javier, esa mujer vive en el siglo pasado. Cree que las paredes guardan recuerdos y que los fantasmas pagan las cuentas. El tiempo es dinero, y esa casa es una mina de oro que ella usa como mausoleo. Con cuidado, Ricardo. Es tu jefa. Por amor de Dios, hay formas de hacer las cosas. Podríamos buscarle un departamento bonito, algo moderno, seguro. No tienes que tratarla como si fuera un estorbo. Es que es un estorbo, exclamó Ricardo poniéndose de pie de un salto. Es un ancla que me impide avanzar. ¿Tú crees que disfruto esto? No, pero o es su comodidad sentimental o es nuestro futuro. Y yo ya elegí. Javier negó con la cabeza, decepcionado. No se trata de elegir entre ella y el negocio, se trata de cómo lo haces. La forma importa, carnal. Lo que siembras, cosechas. No te pases de la raya porque esas cosas se regresan. Ahórrate tus sermones de pueblo, Javier. La moral no paga yates en Cancún. Voy a solucionar esto hoy mismo, de una vez por todas. Ignorando la mirada de advertencia de su socio, Ricardo tomó las llaves de su auto y salió de la oficina como un huracán. Condujo a través del caótico tráfico de la ciudad, pero no veía los autos ni los peatones. En su mente solo había cifras, contratos y el rostro obstinado de su madre, un obstáculo de carne y hueso entre él y sus sueños. Sentía una rabia fría, una justificación perversa que le susurraba que lo que estaba a punto de hacer era necesario, un sacrificio por un bien mayor, su propio éxito. Cuando llegó a la casa familiar, la puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Doña Elena estaba en el recibidor, como si lo hubiera estado esperando. Su rostro, aunque marcado por la tristeza de su último encuentro, mantenía una serenidad que a Ricardo le pareció irritante. «Qué bueno que vienes, hijo. Estaba por preparar un poco de café de olla», dijo ella con una voz suave. «No vine a tomar café, mamá», cortó él, su voz dura como el acero. «Vine a hablar en serio. Ya no hay tiempo para tus sentimentalismos». La condujo a la sala, donde la luz de la tarde se filtraba a través de los ventanales, iluminando las motas de polvo que danzaban sobre los muebles antiguos. Ricardo no se sentó. Se quedó de pie, como un general a punto de dictar una sentencia. «Escúchame bien porque no lo voy a repetir. Los inversionistas me están respirando en la nuca. Necesito vender esta casa ya. He sido paciente, he tratado de razonar contigo, pero te niegas a ver la realidad». Doña Elena lo miraba con sus ojos profundos, llenos de una pena que Ricardo se negaba a registrar. «Esta es mi casa, Ricardo, el hogar que tu padre y yo construimos con tanto sacrificio. Cada rincón tiene una historia». «¡Basta de historias!», gritó él, su voz resonando en el silencio de las casa. «Las historias no valen los millones de pesos que esta propiedad representa. Eres una mujer anticuada, aferrada a un pasado que ya no existe. Eres un obstáculo para mi progreso. No lo entiendes.
Ella se encogió en su sillón, pero no bajó la mirada. El único progreso que debería importarte es el del alma, hijo, y la tuya se está perdiendo. Ricardo se rió, un sonido amargo y cruel. Perfecto. Entonces, como tu alma es tan elevada, no te importará el ultimátum que te voy a dar. Tienes hasta fin de mes. Ni un día más. He encontrado un lugar para ti, un asilo de primer nivel. Tendrás tus comidas, enfermeras, todo lo que necesitas. El color desapareció del rostro de doña Elena. La palabra asilo fue como una bofetada. ¿Un asilo? ¿Quieres encerrarme como a un trasto viejo que ya no sirve? ¿Ese es el pago por todos los años que te dediqué? Es una solución práctica, replicó él, cada vez más exasperado por su resistencia. Deja de ser tan dramática. Te estoy ofreciendo una salida digna. O la tomas, o para el día 1 del próximo mes tomaré medidas drásticas. Y créeme, no te van a gustar. La conversación era un monólogo de crueldad. Ricardo no escuchaba, solo imponía. Desestimó cada uno de sus argumentos, cada lágrima silenciosa que rodaba por sus mejillas. Para él, sus sentimientos eran irrelevantes, telarañas emocionales que debían ser barridas junto con los muebles viejos. Con el corazón hecho pedazos, doña Elena se puso de pie, su pequeña figura emanando una dignidad inquebrantable. No me iré de mi casa, Ricardo. No me voy a ir a morir a un lugar de extraños. Me quedaré aquí, en el hogar que me corresponde, bajo la protección de Dios y la memoria de tu padre. Ah, ¿sí? ¿Y crees que Dios va a bajar a pagar mis deudas? ¿Crees que el fantasma de mi padre va a detener a los compradores? Se burló él, su rostro contorsionado por la furia. El cielo sobre la Ciudad de México se había teñido de un gris plomizo, de esa clase de panza de burro que presagia una tormenta terca y helada. La tarde se desvaneció sin ceremonia, dando paso a una noche que llegó con un viento cortante, de esos que calan hasta los huesos y anuncian un mal agüero. Un chipichipi insistente comenzó a mojar el asfalto, y con cada gota, el plazo que Ricardo le había impuesto a su madre se sentía más pesado, más real. El ultimátum había llegado, no como una amenaza lejana, sino como un verdugo puntual a la puerta. Fue entonces cuando los faros de un auto de lujo cortaron la penumbra de la calle, seguidos por el rechinido de una camioneta de redilas que se estacionó torpemente detrás. Ricardo Vargas descendió de su vehículo, no con la postura de un hijo que viene a dialogar, sino con la de un capataz listo para una demolición. No venía solo. Dos hombres de aspecto rudo, con los hombros anchos y las manos encallecidas, bajaron de la camioneta, mirando la imponente casa familiar con una indiferencia que era casi una ofensa. No había palabras de saludo, solo un gesto seco de Ricardo hacia la entrada principal. La hora de la piedad había terminado, la hora de la acción había comenzado. Doña Elena, que rezaba un rosario en la sala, sintió el corazón encogerse al escuchar la llave de su hijo girar en la cerradura con una violencia inusitada. La puerta se abrió de golpe y Ricardo entró, seguido por la sombra de los dos extraños. Sus ojos, fríos como el mármol, no se detuvieron en ella. Barrieron la estancia, como si evaluaran un inventario. No el hogar donde había crecido. ¿Qué es esto, Ricardo? ¿Quiénes son estos señores?, preguntó ella, su voz un hilo tembloroso, mientras se ponía de pie con la ayuda de su bastón. Ricardo la ignoró por completo. Se dirigió a los hombres con una orden que sonó como un latigazo. El cuarto del fondo. Empiecen por ahí. Metan todo en las bolsas. Todo. No quiero que quede ni un clavo. Los hombres asintieron y caminaron con pasos pesados hacia la habitación de doña Elena, el lugar más sagrado de la casa, donde guardaba sus recuerdos, las fotos de su difunto esposo, el rebozo que su propia madre le había tejido. Desenrollaron unos enormes sacos negros de basura, el plástico crujiendo en el silencio tenso de la casa. El shock paralizó a doña Elena por un instante,
pero el sonido de sus pertenencias siendo arrojadas sin cuidado la despertó con una punzada de dolor agudo. Corrió como pudo hacia su cuarto, y lo que vio le partió el alma en dos. Uno de los hombres estaba arrancando de la pared un pequeño crucifijo de madera, mientras el otro vaciaba su buró en una bolsa, mezclando sus medicinas con cartas viejas y un pañuelo bordado. «No, por favor, no», suplicó, interponiéndose entre los hombres y sus cosas. «Ricardo, por el amor de Dios. Mi hijo, ¿qué estás haciendo?» Su hijo apareció en el umbral, su rostro una máscara de impaciencia. «Te lo advertí, mamá. Te di tiempo de sobra. Mi paciencia tiene un límite y ya lo cruzaste. Esta casa se vende, con o sin tus chácharas dentro». «No son chácharas», gritó ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Es mi vida, es la vida de tu padre. ¿No te acuerdas? Aquí aprendiste a caminar en este mismo pasillo. Aquí te curaba las rodillas raspadas. ¿Ya se te olvidó quién soy? Soy tu madre». Le tomó del brazo, sus dedos frágiles aferrándose a la tela cara de su saco, como si pudiera anclarlo a la memoria, al amor que alguna vez existió. «Mijito, por lo que más quieras, recapacita. No me hagas esto. No me eches a la calle como a un perro». Ricardo se zafó de su agarre con un movimiento brusco, casi con asco. Su frialdad era un muro de hielo, más helado que la lluvia que ahora arreciaba afuera. «Se acabó, mamá. Se acabó el drama y las súplicas. Ya no funcionan conmigo. Vas a salir de aquí esta noche». Sin darle tiempo a reaccionar, él mismo tomó una pequeña maleta de viaje del closet, la abrió sobre la cama y comenzó a meter ropa al azar, sin doblarla, arrugándola con desprecio. Arrojó dentro un suéter, un par de vestidos, su cepillo de dientes. Mientras tanto, los hombres continuaban su labor destructiva, llenando bolsa tras bolsa con los vestigios de 70 años de vida. El sonido del plástico era el único que respondía a los sollozos de la anciana. Cuando la maleta estuvo llena, Ricardo la cerró de un tirón. Agarró a su madre firmemente por el brazo. «Vamos». La arrastró fuera del cuarto, pasando por la sala donde los retratos familiares parecían mirarlos con ojos acusadores. Doña Elena no se resistía. Con fuerza. El impacto la había dejado sin aliento, sin voluntad. Era una pesadilla, un mal sueño del que no podía despertar. Su propio hijo, su Ricardito, la estaba expulsando de su hogar. Llegaron a la puerta principal. Afuera, la lluvia caía a cántaros, golpeando la banqueta con furia. Los hombres ya habían depositado las bolsas negras junto a la maleta, un montículo de basura que contenía una vida entera. «Aquí te quedas», dijo Ricardo, su voz desprovista de toda emoción. La empujó suavemente sobre el umbral, hacia la noche fría y mojada. Doña Elena se giró, su rostro bañado en lluvia y lágrimas. En su mano aún apretaba con fuerza el rosario de cuentas de madera que la había acompañado en tantas vigilias. «Que Dios te perdone, Ricardo, porque yo no sé si podré». Él no respondió. Simplemente cerró la puerta en su cara. El sonido del cerrojo girando fue el más definitivo y doloroso que doña Elena había escuchado jamás. Se quedó inmóvil, mirando la madera que la separaba de todo lo que conocía. A través del vitral de la puerta vio la silueta de su hijo moverse hacia la ventana de la sala. Sus miradas se cruzaron por un último y fugaz segundo. Y entonces Ricardo jaló el cordón de las persianas. Las láminas de metal bajaron con un ruido seco y final, borrándola de su vista, borrándola de su vida. La humillación fue total, un peso aplastante que la hizo doblegarse. Sola, en la banqueta, con la lluvia helada empapando su ropa y el viento aullando a su alrededor, doña Elena se sintió más desamparada que nunca. El frío no solo le calaba los huesos, sino que parecía haberle congelado el alma. Cada paso que doña Elena daba sobre la banqueta mojada era un esfuerzo titánico, un movimiento mecánico impulsado por un terror sordo que le impedía pensar con claridad.
Las luces de los faroles se distorsionaban a través de sus lágrimas, convirtiendo las familiares calles de su colonia en un laberinto desconocido y hostil. El agua se filtraba por sus zapatos gastados y el suéter delgado que llevaba puesto era ahora un peso inútil y helado sobre sus hombros. ¿A dónde podría ir? Sus amigas vivían lejos, al otro lado de la ciudad, y la vergüenza le quemaba la garganta ante la sola idea de llamar a su hermana para contarle que su propio hijo, su Ricardo, la había arrojado a la calle como si fuera basura. No, no podía. El orgullo, o lo que quedaba de él, se lo impedía. Solo le quedaba Dios. Aferrada a esa única certeza, sus labios resecos comenzaron a moverse, susurrando las palabras que la habían sostenido durante 70 años de vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. Musitaba mientras caminaba sin rumbo, con la mirada perdida en el asfalto brillante por la lluvia. El murmullo de la oración era un ancla en medio de la tormenta, un hilo de calor en la desolación de su corazón. No pedía una solución, no pedía un milagro ostentoso, solo pedía no sentirse tan completamente sola, tan invisible a los ojos del cielo y de la tierra. Sí, ciudad, con su ruido incesante y sus millones de vidas, parecía haberla olvidado por completo, dejándola a la deriva en una noche que olía a tierra mojada y a desesperanza. Sin darse cuenta, sus pies la habían llevado por un camino conocido. Levantó la vista y reconoció las rejas de hierro forjado del parque que estaba justo enfrente de la parroquia de San Judas Tadeo, su iglesia, el lugar donde había bautizado a Ricardo, donde había despedido a su esposo y donde cada domingo encontraba un poco de paz. Era un refugio, pero sus puertas de madera maciza seguramente estarían cerradas con llave, tan impenetrables como el corazón de su hijo. Aún así, algo la impulsó a cruzar la calle, como si la simple cercanía del lugar sagrado pudiera ofrecerle algún consuelo. Fue entonces cuando notó algo extraño. Junto a los rosales que bordeaban la entrada del parque, una figura se movía bajo la llovizna. A pesar de la hora y del clima, alguien estaba allí, trabajando. Doña Elena se detuvo, entrecerrando los ojos. Un hombre, de espaldas a ella, podaba con calma y precisión las ramas de un rosal. El sonido metálico y rítmico de las tijeras de podar era lo único que rompía la monotonía de la lluvia. ¿Quién en su sano juicio se pondría a hacer jardinería en medio de una noche como esta? La curiosidad y una punzada de miedo lucharon dentro de ella. Se quedó inmóvil, observando. El hombre parecía completamente ajeno al frío y al agua, concentrado en su tarea con una devoción casi sagrada. De pronto, como si hubiera sentido su presencia sin necesidad de verla, se detuvo y se giró lentamente. Era Emmanuel, el jardinero de la parroquia, un hombre de rostro sereno y manos curtidas, a quien siempre veía trabajando en silencio, con una sonrisa amable para quien lo saludara. Pero esta noche, bajo la luz pálida del farol, su rostro tenía una cualidad distinta. Sus ojos, oscuros y profundos, la miraron no con sorpresa, sino con una especie de reconocimiento, esperando, como si una voz calmada que parecía tener la capacidad de apaciguar el viento le dijo: «Buenas noches, señora. Es una noche muy fría para estar afuera». Doña Elena no pudo responder. Un nudo se formó en su garganta y las lágrimas que había intentado contener volvieron a brotar con más fuerza. Emmanuel se acercó a ella sin prisa, con pasos seguros sobre el pasto mojado. No la invadió ni la presionó. Simplemente se quitó su propia chamarra, una prenda gruesa y sencilla, delicadeza infinita. La colocó sobre los hombros temblorosos de la anciana. El calor inmediato y el olor a tierra limpia la envolvieron, un gesto de humanidad tan inesperado que la desarmó por completo. «¿Necesita ayuda?», le preguntó él,
Su voz era un bálsamo en la herida abierta de su alma. Entre sollozos entrecortados, las palabras finalmente salieron, tropezando unas con otras. Le contó todo. Le habló de Ricardo, de la casa, de los papeles que no quiso firmar, del grito, del portazo. Cada palabra era una espina que se arrancaba del pecho. Esperaba una mirada de lástima, de juicio o incluso de incredulidad. Pero Emmanuel solo la escuchaba. Sus ojos no reflejaban pena, sino una compasión tan profunda y pura que parecía abarcar todo su dolor y comprenderlo sin necesidad de explicaciones. No la interrumpió, no hizo preguntas, simplemente estuvo ahí, presente, sosteniendo su sufrimiento con su silencio pacífico, un testigo mudo de la crueldad que acababa de padecer. Cuando doña Elena se quedó sin palabras y sin lágrimas, agotada, él asintió lentamente. «Hay noches en las que el mundo parece un lugar muy oscuro», dijo Emmanuel con suavidad. «Pero la luz nunca se apaga del todo. Venga conmigo». Tomándola con cuidado del brazo, la guió a través de la calle, hacia la entrada principal de la parroquia de San Judas Tadeo. Ella lo siguió, confundida. «Está cerrada, hijo», murmuró, su voz ronca por el llanto. «A esta hora ya no hay nadie». Emmanuel no respondió. Frente a las imponentes puertas de madera y, en lugar de buscar una llave, simplemente apoyó la palma de su mano sobre la superficie oscura. Con un suave empujón, una de las hojas cedió, abriéndose con un leve gemido que resonó en el silencio de la noche. Se abrió como si nunca hubiera estado cerrada con cerrojo. Doña Elena ahogó un grito de sorpresa. El interior de la iglesia estaba en penumbra, iluminado únicamente por las docenas de veladoras que parpadeaban frente a la imagen de San Judas Tadeo. El aire era cálido y olía a cera e incienso. Era el silencio más acogedor que había sentido en su vida. Emmanuel la acompañó hasta la primera banca y le dijo, con esa misma paz inquebrantable: «Aquí encontrará refugio, aquí encontrará calor. Nadie la molestará. Descanse». Él se quedó de pie por un instante, observándola mientras ella se sentaba en la banca, abrazando la chamarra que aún la cubría, lejos del frío cortante que envolvía la parroquia de San Judas Tadeo, en el penthouse de un rascacielos que arañaba el cielo de la Ciudad de México. El ambiente era cálido y triunfal. Ricardo Vargas dejó caer 2 cubos de hielo en un vaso de cristal cortado. El sonido nítido y seco resonando en el silencio de su lujoso apartamento. El líquido ambarino de un whisky de 18 años cubrió el hielo, liberando un aroma a roble y victoria. Con el vaso en la mano, caminó hacia el ventanal que ocupaba toda la pared, ofreciendo una vista panorámica de la metrópoli, un tapiz de luces infinitas que parpadeaban como joyas esparcidas sobre terciopelo negro. Para él, cada una de esas luces era una oportunidad, un negocio, una conquista. Tomó su celular, un aparato tan frío y moderno como su dueño, y marcó un número de su lista de contactos VIP. No esperó más de 2 timbrazos para que le contestaran. «Habla Vargas», dijo. Su voz era un bálsamo de seguridad y control. «Solo para confirmarles, la propiedad está desocupada. Tenemos luz verde para proceder con el cierre en cuanto... Antes...». Sí, todo salió limpio, sin contratiempos. Hizo una pausa, escuchando las felicitaciones del otro lado de la línea. Una sonrisa delgada y calculadora se dibujó en sus labios. «Claro que sí. Preparen los contratos. Mañana a primera hora los quiero en mi escritorio. Esto nos va a dejar una muy buena lana a todos». Colgó sin despedirse y dejó el teléfono sobre una mesa de mármol. Se quedó ahí, de pie, contemplando el horizonte. La ciudad a sus pies parecía rendírsele, un monstruo domesticado que respondía a su voluntad. Dio un sorbo largo a su bebida, sintiendo el calor del alcohol recorrerle el pecho, un calor que confundía con el poder. «Salud», susurró para sí mismo, levantando el vaso hacia su propio reflejo en el cristal. «Por los que tienen el valor de hacer lo que se tiene que hacer». Un torrente de alivio, puro y embriagador, lo inundó.
Sentía como si se hubiera quitado de encima un ancla, un peso muerto que durante años había frenado su ascenso. Su madre, con sus rezos, sus recuerdos y su negativa a abandonar la casa familiar, se había convertido en eso, un obstáculo, un problema sentimental en una ecuación puramente financiera. Y él, Ricardo Vargas, el tiburón de Vargas y Asociados, no permitía que los sentimientos interfirieran con los negocios. Era una lección que había aprendido a la mala, viendo a su propio padre, un hombre bueno pero débil, perder oportunidades por aferrarse a tradiciones y afectos que no pagaban las cuentas. Los negocios son así, fríos y calculados, se dijo, como si recitara un mantra que lo absolviera de cualquier pecado. No hay espacio para la nostalgia. Era ella o mi futuro. Y para Ricardo, la elección siempre había sido clara. La casa no era un hogar, era un activo, un terreno de cientos de metros cuadrados en una colonia con una plusvalía que se disparaba. Dejar que se convirtiera en un mausoleo de recuerdos era un desperdicio, una estupidez financiera. Lo que había hecho esa noche no era crueldad, una decisión ejecutiva. Una reestructuración personal, se convenció, un término que usaba en la oficina cuando despedía a empleados leales pero poco productivos. Se sirvió otro trago, esta vez más generoso. Caminó por su apartamento, un espacio minimalista decorado con arte abstracto y muebles de diseño que gritaban riqueza, pero carecían de alma. No había una sola foto familiar a la vista, ni un solo objeto que evocara un pasado que él se esforzaba por borrar. Todo era nuevo, caro y reemplazable, como él creía que debía ser el mundo. Una imagen fugaz de doña Elena, encogida en el asiento del coche, con la mirada perdida, cruzó su mente. La apartó con la misma facilidad con la que se cambia de canal. Era una debilidad, un virus de culpa que no podía permitirse. Ella estaría bien. Seguramente iría con alguna de sus comadres de la iglesia o a casa de una tía lejana. Tenía su fe, ¿no? Pues que le sirviera de algo. Él le había ofrecido dinero, una mensualidad generosa para que rentara un departamentito en algún lugar decente. Ella se había negado, aferrada a las paredes que la vieron crecer y envejecer. Su terquedad la había puesto en esa situación, no la ambición de él. La lógica de Ricardo era impecable, hermética, a prueba de cualquier remordimiento. Se sentó en un sofá de piel italiana, encendió el televisor en un canal de noticias financieras y subió el volumen. Los números verdes de la bolsa de valores, las gráficas ascendentes, las noticias de fusiones millonarias. Ese era su evangelio, esa era la única verdad que reconocía. Mientras los analistas hablaban de crecimiento y oportunidades de inversión, él se sentía un dios en su Olimpo de concreto y acero, completamente ajeno al drama terrenal que él mismo había provocado. Brindaba por su éxito, por su visión, por su frialdad. Celebraba su traición como si fuera su más grande logro, la culminación de su filosofía de vida. En la cima de su mundo, bañado por la luz artificial de su riqueza, Ricardo Vargas no podía ver la profunda oscuridad que ya comenzaba a congregarse a sus pies, una sombra que avanzaba sigilosa, paciente, esperando el momento exacto para devorarlo todo. Su celebración no era el sonido de una victoria, sino el eco solitario de un alma que acababa de firmar su propia sentencia. El frío del mármol se filtraba a través de la delgada suela de sus zapatos, pero un calor inexplicable, un calor que nacía en el pecho, la mantenía a salvo. Doña Elena se acurrucó en la dura banca de madera de la parroquia de San Judas Tadeo, abrazándose al grueso abrigo que Manuel le había dado. El olor a lana y a tierra húmeda la envolvía, un aroma a trabajo honesto y a bondad pura que era un bálsamo para su alma herida. Afuera, la noche de la Ciudad de México seguía su curso indiferente, pero dentro de los muros sagrados el silencio era profundo.
roto solo por el parpadeo de las veladoras que los fieles dejaban como promesas silenciosas. Las sombras de los santos en sus nichos parecían vigilarla, custodios de piedra y fe que le ofrecían una compañía que su propia sangre le había negado. No lloró. Las lágrimas se habían secado en el camino, congeladas por el impacto y la incredulidad. En su lugar, un rezo torpe y sincero brotaba de sus labios, una conversación íntima con el Cristo del altar mayor, cuya mirada doliente parecía comprender la profundidad de su abandono. La primera luz del alba tiñó los vitrales con tonos grises y azules cuando los pasos del sacristán resonaron en la nave vacía. Poco después, una figura alta y encorvada, la del padre Miguel, se acercó con cautela. Era un hombre de cabellos blancos y rostro surcado por las preocupaciones de su rebaño, pero sus ojos conservaban una chispa de compasión infinita. Al ver a la anciana dormitando, envuelta en un abrigo que no parecía suyo, su expresión se llenó de una profunda inquietud. «Hija mía», dijo con una voz suave, casi un susurro, para no asustarla. «¿Estás bien? ¿Qué haces aquí a...?» Doña Elena abrió los ojos, desorientada por un instante. Al reconocer al párroco, un torrente de vergüenza y dolor la invadió. Con la voz quebrada, sin poder mirarlo a los ojos, le contó todo. No omitió detalle, no por buscar lástima, sino porque la verdad necesitaba ser dicha, ser liberada. Habló de la ambición de Ricardo, de las palabras cortantes como navajas, de la puerta cerrándose a sus espaldas, del frío que no era solo del clima, sino del alma. El padre Miguel escuchaba en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la indignación y finalmente a una tristeza inmensa. ¡Qué barbaridad! Ver hasta dónde podía llegar la ceguera del corazón humano. Cuando Elena terminó, el sacerdote le puso una mano en el hombro, un gesto firme y paternal. «No estás sola, Elena, nunca lo has estado. Aquí, en la casa de Dios, siempre habrá un lugar para ti. No en una banca, sino bajo un techo. Ándale, ven conmigo». La condujo a través de la sacristía hasta la casa parroquial, un edificio sencillo anexo a la iglesia. Le ofreció un pequeño cuarto en la planta baja, una habitación humilde con una cama, un ropero y una ventana que daba a un patio interior. Era 1000 veces más pequeño que su antiguo dormitorio, pero en ese instante, para doña Elena, se sintió como el palacio más grande del mundo. Era un refugio, era seguridad, era la mano de Dios proveyendo a través de un hombre bueno. La noticia corrió como pólvora entre la comunidad parroquial. Las señoras del grupo de oración, los voluntarios de la kermés, los jóvenes del coro, todos se enteraron de la tragedia de doña Elenita, y la respuesta fue abrumadora. Una le trajo un caldo de pollo calientito para reponer el cuerpo y el alma. Otra apareció con un juego de sábanas limpias y una cobija de tigre, de esas que calientan de verdad. Le llevaban pan dulce para el desayuno, un plato de guisado a la hora de la comida y sobre todo le ofrecían su tiempo, sus oídos y sus apapachos. La sentaban con ellas a desvenar chiles o a bordar servilletas, incluyéndola en su círculo, tejiendo una nueva red de afecto a su alrededor. Doña Elena, que se había sentido la mujer más sola del universo, descubrió que tenía una familia mucho más grande de lo que jamás imaginó. Emmanuel se convirtió en su visitante diario. Aparecía cada tarde, después de terminar sus labores en los jardines principales, con la misma serenidad en el rostro y la misma luz en la mirada. A veces le traía una fruta que había cortado, una naranja jugosa o un mango dulce. Otras veces simplemente se sentaba con ella en una banca del patio, en un silencio cómodo y sanador. Fue él quien la animó a ayudarle en el pequeño jardín de la casa parroquial, un pedazo de tierra descuidado y lleno de hierba mala. «Las plantas son como las personas, doña Elena», le dijo un día, mientras le mostraba cómo aflojar la tierra alrededor de un rosal. «A veces una helada las lastima, las deja tristes y sin hojas.
pareciera que han muerto. Pero si sus raíces son fuertes y se les da un poquito de agua y de sol, vuelven a florecer, a veces más hermosas que antes. Elena entendió la lección. Con sus propias manos empezó a arrancar la maleza, a sentir la tierra húmeda, a plantar nuevas semillas de cempasúchil y bugambilia. Cada hierbajo que quitaba era como sacar un pensamiento amargo de su corazón. Cada nueva planta era una oración de esperanza. El jardín se convirtió en su terapia, en su propósito. Sus manos, antes acostumbradas a la suavidad de las labores del hogar, se encallecieron y se mancharon de tierra, pero su espíritu, que había sido pisoteado, comenzaba a reverdecer. En medio de esa nueva vida, su fe se transformó. Ya no era la fe cómoda de quien reza por costumbre, sino la fe forjada en el fuego del dolor, una fe resiliente y profunda. Por las noches, arrodillada junto a su nueva cama, sus oraciones ya no eran para pedir que su situación cambiara, sino para dar gracias. Gracias por el Padre Miguel, por la comunidad, por el abrigo de Emanuel, por el techo sobre su cabeza. Y rezaba por Ricardo, no con rencor, sino con una tristeza infinita de madre. «Padre mío», susurraba en la oscuridad, «te pido por mi hijo Ricardo. No lo castigues, Señor, porque no sabe lo que hace. Su corazón está lleno de cosas, pero vacío de lo importante. Te ruego que le quites la venda de los ojos. Permítele ver el desierto que ha creado a su alrededor. Perdónalo, Dios mío, como yo lo perdono, y tráelo de vuelta al camino». Mientras la fe de doña Elena construía un refugio invisible a su alrededor, en el mundo material de Ricardo Vargas, las paredes comenzaban a temblar. Las noticias, especialmente las malas y escandalosas, tienen una velocidad propia en colonias como aquella, donde las fachadas de respetabilidad esconden una curiosidad voraz. El chisme no tardó en brotar. Primero fue un susurro entre los vigilantes de la caseta, quienes vieron el taxi llegar en plena madrugada. Luego, la señora del 24, que salía a pasear a su perrito, comentó con la del 32 haber visto a la pobre doña Elena con su rebozo y una maleta, esperando en la acera como si no tuviera a dónde ir. Para el mediodía, la historia, adornada con detalles dramáticos y juicios morales, ya era el tema principal en la panadería de la esquina y en el mercado sobre ruedas que se instalaba los martes. La versión que corría como pólvora era brutal y directa. Ricardo Vargas, el gran empresario, el que se paseaba en su camioneta alemana, había echado a su propia madre a la calle. Al principio, Ricardo no le dio importancia. Escuchó un comentario de su secretaria sobre rumores extraños y lo desechó con un gesto de fastidio. «Pura envidia de gente que no tiene nada mejor que hacer», le dijo, ajustándose el nudo de su corbata de seda. Creía que su dinero era un blindaje, una muralla que lo protegía de las opiniones de la plebe. ¿Qué le importaba lo que pensaran unas viejas chismosas o los gatos de la cuadra? Él era Ricardo Vargas, un titán en el piscín mundo inmobiliario, y su vida personal no era asunto de nadie. Sin embargo, el veneno del desprecio social es sutil y penetrante. En el club deportivo, notó cómo algunas conversaciones se detenían bruscamente cuando él se acercaba. Recibió miradas de soslayo, cargadas de un juicio frío que no había sentido nunca. Eran pequeñas fisuras, casi imperceptibles, pero estaban ahí, anunciando el derrumbe. La verdadera grieta, la que haría temblar los cimientos de su imperio, se abrió en su propia oficina. Javier, su socio, entró a su privado sin tocar, con el rostro pálido y una expresión que mezclaba ira y decepción. Llevaba años trabajando juntos. Habían construido Vargas Asociados desde cero. Eran más que socios, eran compadres, o al menos eso creía Ricardo. «¿Se puede saber qué mosca te picó?», soltó Ricardo, girando en su silla de piel. Javier no respondió de inmediato.
Cerró la puerta de cristal y se paró frente al enorme escritorio de caoba. Sus ojos recorrieron la oficina. Los planos de los nuevos desarrollos, los premios enmarcados, todo el monumento al éxito que habían erigido. «Vengo de una comida con los inversionistas del proyecto de Santa Fe», dijo Javier, con la voz plana, carente de emoción. «Y lo primero que me preguntaron no fue sobre los rendimientos ni los permisos de construcción, Ricardo. Me preguntaron si era verdad que habías corrido a tu mamá de su casa». Ricardo sintió una punzada de rabia. Se levantó de golpe. «¿Y tú qué les dijiste? ¿Te pusiste a darles explicaciones a ese bola de metiches?» «¿Metiches?» Javier soltó una risa amarga. «Ricardo, ¿no te das cuenta? Esto ya no es un chisme de lavadero. Esto es una bomba. La gente habla. Y en nuestro negocio, la reputación lo es todo. Nadie quiere asociarse con un tipo sin escrúpulos. Nadie quiere poner su dinero en manos de alguien que le hace algo así a su propia sangre. Era mi casa, mi decisión», gritó Ricardo, perdiendo la compostura. «Mi madre es una mujer necia que no entiende de negocios. Era un lastre». Javier lo miró fijamente, y en su mirada ya no había amistad, solo un profundo asco. «¿Un lastre? ¿Tu madre, Ricardo? ¿Doña Elena? La mujer que nos preparaba café cuando nos desvelábamos aquí planeando nuestro primer proyecto, la que te vendió sus poquitas joyas para que completaras para el enganche de esta oficina. ¿Esa mujer es un lastre?» Cada palabra de Javier era un martillazo en la conciencia de Ricardo, aunque él se negaba a admitirlo. «No sabes nada, Javier. No te metas en mis asuntos familiares». «Me meto porque son mis asuntos también», replicó Javier con una firmeza que Ricardo no le conocía. «Porque tu nombre está junto al mío en esa puerta, y yo no puedo, simplemente no puedo, tener mi nombre junto al de un hombre que no tiene madre». La expresión mexicana «no tienes madre» resonó en el silencio de la oficina con una fuerza devastadora. Era más que un insulto, era una sentencia. «He estado pensando mucho», continuó Javier, ahora más calmado, pero igual de decidido. «Y no quiero seguir con esto, no así, no contigo». Ricardo se quedó helado. «¿De qué demonios hablas? ¿Estás loco? Tenemos el negocio de nuestras vidas en puerta». «El dinero no lo es todo, compadre», dijo Javier, y el uso de la palabra compadre sonó a despedida. «Hay cosas que no se compran ni se venden. La decencia es una de ellas. Mañana a primera hora mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. Quiero disolver la sociedad. Te compraré tu parte o me comprarás la mía, como quieras, pero tú y yo ya no trabajamos más juntos». Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto no era una mirada de desprecio en el club. Esto era real. Era un golpe directo a su cartera, a su ego, a todo lo que había construido. Javier, su leal y pragmático socio, lo estaba abandonando por un sentimentalismo absurdo. «No puedes hacerme esto, Javier, por un chisme estúpido». «No es un chisme, Ricardo. Es la verdad», dijo Javier, caminando hacia la puerta. «Y es una verdad con la que yo no puedo vivir. Que te vaya bien con la venta de la casa. Ojalá los millones que saques te sirvan para comprarte una conciencia nueva, porque la que tienes está podrida». La puerta se cerró, dejando a Ricardo solo en medio de su lujosa oficina. El silencio era abrumador. Miró por el ventanal el horizonte de la Ciudad de México, la ciudad que había conquistado, pero por primera vez se sintió pequeño, vulnerable. La primera pieza de su dominó perfecto había caído, y un terror helado le recorrió la espalda al intuir que muchas otras estaban a punto de seguirla. Había menospreciado el poder de un acto cruel, creyendo que su éxito lo hacía inmune a las consecuencias. Pero la semilla del aislamiento ya estaba plantada, y comenzaba a germinar en la tierra fértil de su propia arrogancia. El silencio que Ricardo había comprado con la ausencia de su madre se convirtió rápidamente en un estruendo insoportable. Con los papeles en regla y el corazón endurecido como una piedra,
Puso oficialmente la casa familiar en venta. Contrató a la mejor agencia inmobiliaria exigiendo un precio exorbitante, convencido de que la ubicación y el tamaño del terreno eran un imán para inversionistas. Se sentía en la cima del mundo, un tiburón a punto de devorar su presa más grande. «Esta casa me van a hacer millonario», le decía a Javier por teléfono, con una soberbia que ya ni siquiera intentaba disimular. Creía que al vaciar los cuartos de los muebles viejos de su madre, al quitar sus santos y sus fotografías, había purgado el lugar de todo sentimentalismo. Lo había convertido en un producto, un activo listo para ser liquidado. Pero las casas, sobre todo aquellas que han albergado generaciones de amor y de dolor, tienen memoria, y las paredes de esa casa no estaban dispuestas a olvidar. La primera visita fue una pareja joven y adinerada. Ricardo los recibió en la puerta con una sonrisa plástica, ensayada frente al espejo de su lujoso departamento. Los guió por el recibidor, presumiendo los techos altos y los pisos de madera original. Todo iba bien hasta que entraron a la sala principal, el mismo lugar donde él le había gritado a doña Elena sus últimas crueldades. De repente, la esposa se frotó los brazos. «Qué frío hace aquí, ¿no?», comentó mirando a su marido. Ricardo frunció el ceño. La calefacción estaba puesta, y afuera el sol de mediodía era inclemente. «Es la frescura de los muros antiguos», improvisó él, tratando de sonar convincente. Pero la sensación no se fue. A medida que avanzaban, la mujer parecía cada vez más incómoda. En la que había sido la recámara de doña Elena, se detuvo en seco. «Siento, no sé, como una tristeza muy profunda en este cuarto», dijo en voz baja, casi avergonzada. El esposo, intentando ser diplomático, añadió: «Tiene una vibra un poco pesada, si me permite decirlo». Ricardo apretó la mandíbula. «¿Vibra pesada?». Eran puras tonterías de gente supersticiosa. La visita terminó abruptamente. No hubo oferta. La segunda visita, un inversionista que planeaba demoler para construir departamentos, ni siquiera pasó de la cocina. Mientras Ricardo explicaba el potencial del espacio, el hombre se quedó mirando un punto fijo cerca de la estufa. «¿Escuchó eso?», preguntó. Ricardo agudizó el oído. No oía nada más que el murmullo lejano del tráfico de la Ciudad de México. «¿Escuchar qué?», respondió con impaciencia. «Como un rezo, un susurro muy bajito», dijo el hombre, visiblemente extrañado. «Debe ser el viento», espetó Ricardo. Pero el inversionista negó con la cabeza, se disculpó y se fue, diciendo que el proyecto no le latía. Con cada visita fallida, la desesperación de Ricardo crecía. Pero también algo más, un miedo helado que no se atrevía a nombrar. Empezó a ir a la casa solo, por las tardes, tratando de entender qué era lo que la gente sentía. Y fue entonces cuando la casa comenzó a hablarle directamente a él. Ya no eran solo las sensaciones de los extraños, ahora era su propia conciencia, proyectada en cada rincón. Al pasar por el pasillo, juraba ver por el rabillo del ojo la silueta encorvada de su madre caminando hacia el jardín. Se giraba de golpe y no había nada, solo polvo danzando en un rayo de sol. En el baño, un persistente aroma a violetas, el jabón barato que ella siempre usaba, impregnaba el aire, a pesar de que él mismo había mandado a hacer una limpieza profunda. Una noche, trabajando hasta tarde en los planos sobre la mesa del comedor, escuchó claramente el chasquido familiar de las cuentas de un rosario golpeando contra la madera. El sonido venía de la escalera, su corazón dio un vuelco, subió corriendo, con el pulso desbocado, gritando: «¿Quién anda ahí?», solo para encontrar los escalones vacíos y silenciosos. La casa se había convertido en su prisión psicológica. Las paredes que antes representaban una fortuna, ahora eran los muros de un tribunal que lo juzgaba sin descanso. Cada tabla del piso que crujía era un dedo acusador. Cada corriente de aire era el suspiro de decepción de su madre. La propiedad que había codiciado con tanta avaricia ahora lo rechazaba. Se negaba a ser vendida, a dejar que su crimen quedara impune. Era como si el espíritu de doña Elena,
Su amor y su dolor se hubieran quedado impregnados en el adobe y la cantera, protegiendo su hogar de la profanación de su hijo. Ricardo comenzó a beber más, a dormir menos. Su rostro, antes pulcro y seguro, ahora mostraba los surcos de la ansiedad y la culpa. La casa no solo no se vendía, sino que lo estaba consumiendo, devorándolo desde adentro. Un día, Javier, preocupado por el estado de su socio y el fracaso de una venta que parecía segura, fue a buscarlo a la casa. Lo encontró sentado en el suelo de la sala vacía, con una botella de tequila a medio terminar, mirando a la nada. «Ricardo, ¿qué te pasa? Pareces un fantasma», le dijo Javier, genuinamente alarmado. Ricardo levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «Esta casa está maldita», balbuceó. «No me deja en paz. Oigo a mi mamá en todas partes». Javier recorrió el lugar con la mirada. No oía nada, pero sentía. Sentía el mismo frío, la misma opresión en el pecho que los compradores habían descrito. No era una maldición sobrenatural, era algo más profundo, más humano. «No está maldita, Ricardo», dijo Javier con una calma severa. «Está vacía. Le arrancaste el alma cuando echaste a tu madre a la calle en pleno frío. ¿Qué esperabas? ¿Que las paredes te aplaudieran? Esta casa no te quiere a ti, porque tú no la quisiste a ella. Solo viste ladrillos y metros cuadrados y te olvidaste de que aquí estaba la única persona en el mundo que te amaba sin condiciones». Las palabras de Javier fueron como un golpe directo al rostro. La verdad, cruda y sin adornos, lo derrumbó por completo. Ricardo rompió a llorar, un llanto desgarrador, infantil, el llanto de un hombre que finalmente comprendía la magnitud de su monstruosidad. Sollozaba por su madre, por su soledad, por el hombre despreciable en el que se había convertido. Se había quedado sin nada, sin negocios, sin amigos, sin familia y con una casa fantasma que se negaba a ser su salvación financiera. Estaba en la ruina total, material, emocional y espiritualmente, arrastrándose fuera de la casa, como si escapara de un incendio. Caminó sin rumbo por las calles. El sol le quemaba los ojos. La gente pasaba a su lado, pero él se sentía invisible, un espectro en su propia vida. Sus pies, casi por instinto, lo llevaron hacia la parroquia de San Judas Tadeo. Se detuvo frente a la reja, exhausto, y entonces lo vio. Vio a Emmanuel, el jardinero, podando con esmero unas bugambilias. Había algo en su calma, en la paz que irradiaba, que atrajo a Ricardo como un imán. Se acercó, con la ropa arrugada y el alma hecha pedazos. Emmanuel levantó la vista y le sonrió. Una sonrisa que no juzgaba, sino que parecía comprenderlo todo. No hubo sorpresa en su mirada. La tierra necesita cuidado para dar flores, y el corazón necesita arrepentimiento para encontrar paz, dijo el jardinero, con una voz suave pero firme. Ricardo se quedó paralizado. ¿Cómo podía ese hombre? «Usted no sabe nada de mí», masculló Ricardo. Emmanuel dejó sus tijeras a un lado y lo miró directamente a los ojos. «Sé que hay noches frías que duran mucho más que unas cuantas horas», respondió. «Y sé que el peor frío no es el que cala los huesos, sino el que congela el alma cuando abandonamos a quien nos dio calor por primera vez». En ese instante, Ricardo comprendió. No entendió cómo ni por qué, pero supo que no estaba hablando con un simple jardinero. En la mirada de Emmanuel vio una compasión infinita, una autoridad que no era de este mundo. Vio el reflejo de su propio pecado y milagrosamente también la posibilidad del perdón. Cayó de rodillas en la acera, sin importarle la gente que pasaba. «¿Qué he hecho?», sollozó. «¿Dónde está ella? Está bien». Emmanuel puso una mano en su hombro y un calor inexplicable recorrió el cuerpo de Ricardo, disipando el frío que lo había atormentado por meses. El amor de una madre es el refugio más cercano al amor de Dios. Ella está donde siempre debió estar, en un lugar seguro, rodeada de cariño. Ve, la puerta está abierta, no para el empresario, sino para el hijo.
Con el corazón latiendo con una mezcla de terror y esperanza, Ricardo entró a la parroquia. En el patio trasero, donde organizaban un comedor comunitario, la vio. Doña Elena, con su delantal puesto, servía un plato de sopa caliente a un hombre necesitado. Se veía más delgada, pero su rostro resplandecía con una serenidad que él nunca le había visto. Reía con la gente, compartía historias. Era el corazón de esa pequeña comunidad. No era la mujer frágil y asustada que él había abandonado. Era una reina en su nuevo reino de caridad y fe. Al verlo, se quedó inmóvil por un segundo. Los ojos de ambos se encontraron a través del patio. Ricardo dio un paso, luego otro, hasta que estuvo frente a ella. No pudo hablar. Simplemente se derrumbó a sus pies y, abrazándose a sus rodillas, lloró como nunca había llorado. «Mamá, perdóname, por favor, perdóname». Doña Elena dejó el cucharón sobre la mesa. Sus manos, temblorosas, acariciaron el cabello de su hijo. No hubo reproches, no hubo rencor, solo un amor inmenso y purificador. «Ay, mi hijito», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Claro que te perdono. Siempre te he perdonado. Levántate, ándale, levántate. Estás en casa». La historia de Ricardo no terminó con él recuperando su fortuna, sino algo infinitamente más valioso. Vendió la casa familiar, pero no a un inversionista, sino a una familia joven que llenó sus habitaciones de risas y vida nueva. Con el dinero, aseguró una vida digna para su madre y donó una gran parte a la parroquia que la había acogido. Renunció a la soberbia de Vargas Inasociados y comenzó de nuevo, con un pequeño negocio, pero con el corazón lleno. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en las propiedades, en las cuentas bancarias, sino en un plato de sopa caliente compartido, en el perdón de una madre y en la mirada compasiva de un misterioso jardinero que le enseñó que, aunque expulses el amor de tu casa, Jesús nunca lo deja a la intemperie. La justicia divina no siempre es un rayo que castiga, a veces es un largo camino de regreso a casa. Un camino que nos despoja de todo lo que creemos ser para recordarnos quiénes debemos ser realmente. Es un susurro en un cuarto vacío, una puerta de iglesia abierta y la oportunidad de arrodillarse y pedir perdón. Si esta historia ha tocado tu corazón y crees en el poder infinito del arrepentimiento y el perdón de una madre, escribe amén en los comentarios. No olvides dejar un me gusta para que este mensaje llegue a más personas y suscribirte a nuestro canal para más relatos que fortalecen el espíritu. Que la bendición de Dios te acompañe siempre y te recuerde que nunca es tarde para volver a casa.